queridos hermanos y hermanas, a esta serie especial del estudio sobre el libro del profeta Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel desde la perspectiva histórico-profética. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo estudio que estamos llevando a cabo en el capítulo número 2 de Daniel ahora. En el estudio anterior hablábamos acerca de cómo los tres muchachos fueron sometidos a estudiar y a prepararse en las mejores universidades de Babilonia, en la casa real del reino de Babilonia, allí donde vivía el rey Nabucodonosor. Así que entonces, unos 2 años más tarde, después de que aquellos jóvenes habían sido sometidos a un examen para saber quiénes eran más inteligentes y más sabios, ahora se encuentran con una situación nunca antes vista en todo el imperio y en toda la historia. Algo acaba de suceder. Así que entonces vamos a introducirnos al capítulo número 2 del libro de Daniel para saber qué es lo que sucede en ese capítulo, que es básicamente un fundamento en la interpretación profética y en el entendimiento del contexto histórico del imperio de Babilonia. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta hora porque tú nos diste la profecía revelada antes de que la historia la confirmara. Y eso dice que tú eres un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca y que dirige los hilos de la historia desde el principio hasta el fin. Querido Dios, ahora te queremos pedir el perdón de todos nuestros pecados. Danos la presencia del Espíritu Santo para poder comprender tu palabra y tu mensaje en esta hora. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestra mente y nuestro corazón, para que sean los motores y lo que tú uses para hacernos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar por medio de la palabra santa. Pedimos todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el año 505 a.C. muere entonces el rey Nabopolassar. Mientras tanto, estaba Nabucodonosor en una campaña en plena expansión del imperio. En esa campaña logró llegar hasta Judá, de la que se llevó algunos utensilios y se llevó a varios de los cautivos que estaban ahora en Babilonia. Entre ellos iban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los 4 muchachos jovencitos de la casa real de Judá que se habían llevado para ser sometidos a una preparación y a una formación, como dijimos, en la casa del rey. Sin embargo, en ese mismo año que Nabucodonosor tiene que regresar por la muerte de su padre, asciende al trono. Existe un cómputo, y casi todos los reyes, tanto asirios como babilónicos, tenían por costumbre no incluir el año ascensional. El año ascensional era como una especie de preparación y de ceremonias para que el rey afianzara su poder, y el siguiente año completo era tomado como el primer año del reinado del rey. Así que entonces, cuando el libro de Daniel, capítulo 2, comienza diciendo que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, es muy posible que nos esté diciendo que más o menos en el año 62 antes de Cristo comienza y tiene lugar el evento que se desarrolla en ese capítulo 2. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que muy bien, si el 65 fue el año ascensional, significa que el primer año en realidad del reinado de Nabucodonosor fue el 64 y el 63 sería el segundo año. Entonces probablemente entre el 63 o el 62 muy posiblemente fue que ocurrió los desenlaces de la historia del capítulo 2. ¿Por qué digo 63 y 62? Recuerden que los calendarios de aquella época, especialmente para aquellas personas, eran calendarios diferentes al que nosotros usamos. Los años iban más o menos de abril
marzo, abril, hasta el siguiente año. Es decir, había una diferencia de cuándo iniciaba el año para cada una de esas naciones. Por esa razón, incluimos el 62 como posible año también en el que se desarrollaron los eventos del capítulo número 2 de Daniel. Sin embargo, con casi seguridad, el año 63 pudo haber sido el año en que se desarrollaron estos eventos. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? El profeta Daniel nos comienza a hablar acerca de qué es lo que sucede. Una de las cosas que creía el rey Nabucodonosor y el reino en sí es que Babilonia era un reino eterno. Babilonia sería eterna la ciudad. De hecho, por eso es que él había empleado tanto tiempo de su vida, junto con su padre Nabopolassar, desde el año 627 aproximadamente, comenzaron a reconstruir la ciudad de Babilonia, una majestuosa ciudad con por lo menos 8 pórticos, y los 8 pórticos con un dios de los paganos que ellos tenían inscritos y puesto en cada puerta. Cada uno de esos dioses, que todos sabemos ahora que no eran más que demonios, eran los encargados de proteger y dar prosperidad a la ciudad. Entonces, todo esto lo hacían con el fin de que la Gran Babilonia llegase a ser una ciudad eterna, un reinado eterno. Así que Nabucodonosor, en una de sus tantas noches que se acostaba pensando en el futuro de su reino, porque recuerden que también tenía enemigos. Hacia el norte estaban los asirios, a quienes ellos habían conquistado no hacía muchos años. Y hacia el este estaban los los persas, y hacia el norte estaban también los medos. Pero estos medos y los persas habían consensado una alianza. Esto lo hacía ser un poder todavía más fuerte. Y al ver Nabucodonosor que estos imperios estaban surgiendo a su alrededor, seguramente se quedó preguntando qué será, cómo será el futuro, el reinado de Babilonia. ¿Cómo será esto? ¿Cómo la gobernaré después de que yo muerto? Porque recuerden que los paganos creían que después de muertos seguían reinando. Su antepasado Nimrod, que había sido el que había establecido la religión pagana y adoración al sol, creía que después de muerto iría el sol para gobernar al pueblo desde allá. Y seguramente era una de las creencias que también tenía el mismo Nabucodonosor. Sin embargo, esa noche se acuesta y queda soñando. Y la Biblia nos dice, no vamos a leer los textos porque ustedes pueden seguir nuestra lectura desde casa, y nos dice el capítulo 2 que en ese momento Nabucodonosor tuvo un sueño espantoso, una cosa horrible, una experiencia no del todo agradable, pero que inquietó la curiosidad y el saber acerca del futuro de Nabucodonosor. En ese sueño, él soñaba que había una estatua muy grande que su extremo alta, desde su cabeza, topaba el cielo, y que los pies estaban en la tierra. Una estatua gigante. Y esa estatua estaba allí parada, pero él se dio cuenta que esta estatua tenía diferentes tipos de metales. No era de carne y hueso, era hecha de metales. Y se dio cuenta que la cabeza de aquella estatua era de oro puro. Y después estaba el pecho y los brazos de plata. Después estaba el vientre de bronce. Y después le seguían las piernas de hierro. Y por último estaban los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una alianza que ningún herrero haría en ninguna parte del mundo, porque no hay forma de que esos dos minerales puedan estar unidos para siempre. Es una unión débil,
casi por salir del paso, casi como para que el inspector llegue y vea que está allí, que no le ha pasado nada, pero no es para someter la prueba porque se va a arruinar. Así que entonces él estaba viendo la estatua tan inmensa y de pronto vio que del cielo venía una roca que no había sido intervenida por ninguna mano humana. Ninguna mano humana la había lanzado, es decir, esto venía de los dioses según Nabucodonosor. Y esa roca avanzaba, y el avanzar de esa roca era terrible, temible, porque luego se dirige hacia la parte de los pies de la estatua y le pegó allí y se derrumbó la estatua y se cayó y se quebró y se hizo muchos pedazos. Y la venida de esa roca traía un viento fuerte, como un huracán que sopló. Imagínense la fuerza de ese viento que sopló y se llevó los escombros que habían quedado de aquella inmensa estatua. Es por eso que cuando Nabucodonosor está viendo esto en el sueño, se da cuenta que es algo terrible que está pasando y que él está allí en medio y que no hay manera de escapar. ¿No les ha ocurrido que de pronto cuando estamos soñando y tenemos alguna pesadilla, nos ocurre que queremos despertarnos, pero no podemos despertarnos? Hay algo que nos impide despertarnos o movernos en el sueño. En el caso de Nabucodonosor exactamente lo mismo. Él quería escapar de todo aquel alboroto, el viento fuerte, y fue tanta la crisis y la angustia que sintió que se despertó de pronto. Y cuando él se despertó, no se acordaba del sueño que había tenido. Pero todo estaba completamente bien calendarizado por parte de Dios. Inclusive el hecho de que hubiese olvidado el sueño estaba planificado por Dios, o estaba dentro de lo que Dios esperaba que sucediera, para que el nombre de Dios fuera glorificado eternamente. Y ahora Nabucodonosor inmediatamente, imagínense, no dice la Biblia qué hora de la noche era, pero a esa hora comenzó a llamar a todo su séquito de consejeros, de sabios, ahí había de todo, hermanos, porque dice Daniel hace una lista grande, dice que habían sabios, consejeros, astrólogos, y voy a usar terminología nuestra ahora, brujos, hechiceros, de esos que leen la palma, estaban los de la bolita de cristal, estaban los que tiraban bastones y se convirtieron en culebras. ¿Recuerdan a Moisés allá? También tiraron bastones algunos y se convirtieron en culebras. También estaban los magos, estaban los encantadores, estaban todos, porque Nabucodonosor había traído de todo lo que era más inteligente en algún área y lo sometía a preparación, porque según él era su consejo el que podía hacer que tomara excelentísimas decisiones. Y cuando llevan a todos delante del rey, allí están. Daniel y los tres amigos no estaban allí. Al parecer todavía no habían terminado el tiempo de preparación al cual habían sido sometidos. Es decir, ya estaban al servicio del rey, pero no tan al servicio como los que ya estaban sirviéndole desde hacía años. Estaban casi como, digamos, en segunda línea. Y allí estaban todos los astrólogos, los mejores, los adivinos. Imagínense ustedes aquella gente allí. Y ahora Nabucodonosor les dice: señores, ha llegado el momento para que ustedes me demuestren si realmente valen la pena o no. El problema es que he tenido un sueño. Por lo que yo vi, eso es importante. La angustia que yo tenía allí
me hace sentir que el tema del sueño es importantísimo. Lo que vi, estoy seguro que es importante que yo sepa qué es lo que significa. Pero me ocurren dos problemas y para eso los he llamado. Número uno, para que me interpreten el sueño. Imagínense que cuando él dijo eso, necesito que me interpreten el sueño. Imagino que hubo un par de voluntades. Sí, yo puedo, señor rey, yo puedo. Porque el diablo es muy listo. Él siempre hay un charlatán por ahí que está dispuesto a inventar cualquier cosa. Sin embargo, cuando Nabucodonosor dice, pero también necesito que me digan el sueño. Porque cualquiera puede inventar, pero yo quiero asegurarme que el que me va a decir la interpretación también conozca el sueño. Entonces no habrá duda de que es correcta la interpretación. Miren qué interesante. Y aquí viene otro asunto. Porque el diablo también podía inspirar, recuerde eso, que el diablo también podía inspirar a más de algunos de aquellos malucos que habían allí, los brujitos, los hechiceros. El diablo también podía inspirarlos para que dijeran cualquier cosa al rey. El problema es un asunto. El rey todo lo tuvo en la mente, en el sueño. Y ustedes saben que el enemigo, él puede escucharnos. Él puede vernos, él puede hacer muchas cosas, pero él nunca podrá escuchar y saber lo que hay en nuestra mente. No le fue permitido. Así que ahora, y eso lo dice la sierva del Señor perfectamente bien, así que ahora tenemos a un montón de astrólogos, sabios, brujos, hechiceros y demás, sin poder saber nada, porque el amo a quienes ellos servían no sabía tampoco acerca de qué es lo que había soñado Nabucodonosor. Qué interesante esto. Así que entonces dice, bueno, señores, si ustedes no sirven para nada, entonces todos ustedes tienen que morir esta noche. Van a morir todos, porque son unos charlatanes y mentirosos. Se han aprovechado del reino para nada. Así que no me sirven, van a morir. Ustedes y sus familias. Así que en eso andaba Arioc trayendo a todos los que faltaban cuando entró a la casa de Daniel, donde estaban hospedados. Y allí en la casa le dice, Daniel, Arioc dice, ¿pero para dónde vas? Arioc era el jefe de la guardia del rey. Pues no, Daniel, ven, trae a tus amigos, porque es que les vamos a dar, los vamos a matar, porque una orden del rey. El rey dice que todo el mundo tiene que morir. ¿Pero por qué, Arioc? Parece que Daniel era muy bien visto por las personalidades importantes de Babilonia. Y le dice, mira, Daniel, lo que sucede es que el rey convocó a que todos los consejeros y todos los demás le adivinaran un sueño que él tuvo. Él tuvo un sueño muy tremendo. Tan tremendo que él no se acuerda del sueño. Y ahora él ha pedido que se le dé la interpretación, pero que también se le cuente el sueño, porque no se acuerda. Entonces ahora Daniel dice, oye, si tú me das permiso, yo entro donde el rey y le solicitamos un poco de tiempo. Y la Biblia dice que entró Daniel y le solicitó permiso, un poquito más de tiempo al rey, que él asumía esa responsabilidad. Eso es de valientes. Eso es de valientes, eso no es de cualquiera. Él dice, dame tiempo, rey, que yo voy a ir. El Dios que yo tengo es poderoso. Ese me va a enseñar, me va a decir, aunque corría el riesgo de que tampoco le dijera. Pero tenía fe, tenía confianza en el Dios del cielo. Era el lector de lo que había acontecido con los profetas. Y él sabía que el Dios del cielo no lo dejaría solo. Y regresamos y nos dice el pasaje, qué interesante. Nos dice que entonces Daniel se fue y le dijo a sus amigos, amigos míos, necesito que se pongan a orar, porque hoy el Señor va a revelar su voluntad a nosotros sus hijos. Y vamos a engrandecer el nombre de nuestro Dios delante del rey y delante del reino.
Y esa noche segunda, el pobrecito Daniel no estaba soñando, estaba teniendo una visión, dice la Biblia. Lo que le reveló al rey en sueño, a Daniel se lo reveló en visión. Desde joven, un muchacho consagrado y entregado al Señor. Por eso, hermanos queridos, muchachos que están viendo este video, este estudio, por favor consagren su vida a Jesús. Sometan su vida a Jesús. Dice Joel que en los postreros días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y que los jóvenes verán visiones. A los hermanos que en la iglesia que tenemos tantos años de estar, no los limiten a los muchachos. Yo crecí en una iglesia donde había una hermana que nos decía todo lo que era malo, pero nunca nos decía que era bueno. Y crecimos con ese trauma que no podíamos hacer juegos sociales porque era malo, que no podíamos ir de campamento porque era malo, era pecado, que no podíamos ir al río el sábado por la tarde porque era malo con actividades de jóvenes, que no podíamos hacer muchísimas cosas, que no podíamos jugar al fútbol porque era pecado, que no podíamos hacer muchísimas cosas. Y una vez tuve que preguntarle, hermana, pero y entonces díganos algo que sí se puede, porque si no se puede nada, entonces ¿cuál es la razón de estar en la iglesia? No le compliquen la vida a los muchachos, apóyennos. Daniel estaba allí apoyado, eran 4 muchachos en tierra ajena y se apoyaban el uno con el otro. Y aquí mientras sus 3 amigos oraban fervientemente, Daniel estaba recibiendo la visión de parte del Señor. Y cuando recibió la visión de parte del Señor, yo imagino a Daniel diciendo, hombre, antes de que se me olvide, vamos con el rey. Y fue con el rey y se presentó con el rey. Y cuando se presenta con el rey, mis queridos hermanos, le dice, oh rey, tú viste en la visión, en el sueño que tuviste de noche, una estatua grande, una imagen grande, enorme, que sus pies estaban en la tierra y su cabeza hasta el cielo, y que su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y su muslo eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero estabas viendo cuando de pronto una roca fue desprendida sin mano humana desde el cielo, que vino y pegó sobre los pies de la estatua y la derrumbó y la quebró y la hizo pedacitos. Pero esa roca venía con un fuerte viento que venía, el viento azotó de tal manera que se llevó los pedacitos y los perdió entre el desierto. Y mientras Nabucodonosor escuchaba y decía, es exactamente así como yo lo vi en el sueño. Qué impresionante el Dios a quien Daniel sirve, un Dios poderoso, un Dios que conoce hasta lo más secreto de la vida de una persona. En la mente, nadie más sabía, en la mente de Nabucodonosor había un sueño y en esa mente estaba Dios para poder ver lo que Nabucodonosor estaba soñando y revelárselo a su siervo Daniel. Mis queridos hermanos, Dios es soberano. Dios es Rey de Reyes. Dios es el que maneja los hilos de la historia. Pero no solamente eso. También traía un mensaje Daniel para el rey. Rey, ahora te tengo que dar la interpretación. Sí, Daniel, dime cuál es la interpretación. Y Daniel le dice, no sé si te va a gustar. Imagino que pensó Daniel un momento. Pero tú eres la cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro. Imagínense a Nabucodonosor un reto, hombre.
la cabeza de oro. Eso es mucho, muy grande. Y después de ti, oh rey, vendrá otro reino que será un poquito inferior al tuyo. Será de plata. Y después de este de plata, viene otro reino. Este otro reino será un poco inferior, porque es de bronce. Y después del de bronce, vendrá un reino largo como las piernas son largas, de hierro. Y al final, este mismo imperio de hierro quedará en parte de hierro y en parte de barro. Y así gobernará, y habrá una división, ya luego veremos eso más adelante, de 10 dedos, así como los 10 dedos de los pies. Habrá una división de ese imperio, de ese reino. Y esa división permanecerá hasta cuando Cristo venga, porque vendrá un reino representado por la roca, que ese reino viene y nadie lo detiene, y ese le pondrá fin a todos los reinos de la tierra. Y ese reino será un reino eterno que nunca pasará, pero también será un reino justo con todos los habitantes. Mis queridos hermanos, qué interesante descripción. Pero parece que esto no le estaba gustando del todo a Nabucodonosor. ¿Cómo que después de Babilonia vendrá otro reino? Si Babilonia es eterna. Yo soy el rey eterno de Babilonia. Mis queridos hermanos, ahora esta verdad que le están dando es una noticia que contradice sus principios, que contradice sus convicciones, que contradice lo que el pueblo cree. Ahora, ¿yo cómo les doy la noticia a ese pueblo? No, señores, Babilonia no puede caer. Era la convicción que tenía Nabucodonosor. Es más, en la historia nosotros podemos observar que esa estatua tenía esos 4 reinos, y la historia nos confirma que el primer imperio, y por eso es que aparece Babilonia, porque Babilonia fue el primer imperio después del diluvio en crearse. Babilonia comienza a gobernar desde el año 605 hasta el año 539, año en el que Belsasar pierde el reino cuando la mano sale en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que el reino había llegado a su fin y era entregado a los medos y los persas. Los medos y los persas entonces, del año 538 a.C. hasta el año 331. Y después de los medos y los persas, que eran el pecho y brazos de plata, sigue el vientre, que fue Grecia helenista, en el año 331 hasta el año 168. Y después del vientre de bronce vendría entonces las piernas de hierro, un poder largo como las piernas, que era Roma, desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, Roma viene en un momento que es un periodo largo. Miren, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Para ese momento, el 476, entonces la Roma imperial se había dividido en 10 reinos, en 10 tribus. Así como los pies tienen 10 dedos, así el imperio romano pagano se había dividido en 10 reinos, que dura hasta el año 538, aunque sigue su reino, pero después entra en juego otras profecías que vamos a estudiar más adelante. El Dios del cielo estaba dando a entender a Nabucodonosor el futuro de lo que él tanto se preocupaba. El Señor le está indicando a Daniel que el futuro está en manos de Dios y que solo Dios conoce el futuro y que Él puede quitar y poner reyes sobre la tierra, porque Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Qué hermosa verdad, mis queridos hermanos.
La verdad, mis queridos hermanos, es que no hay razón por la que usted y yo estemos tristes, porque el Señor ya nos ha dicho que los hijos de Dios serán victoriosos. La victoria está garantizada, la victoria está ya ganada. Jesús ganó la victoria por nosotros. Por eso, pueblo de Dios, no te desesperes. Pueblo de Dios, no se quiebre vuestra fe. Pueblo de Dios, no te desanimes. Sigamos marchando hacia adelante, porque el futuro está ya dicho por las profecías. Cristo muy pronto vendrá como la roca y viene para poder llevar a sus hijos al cielo en el acto final de liberación para el pueblo de Dios. Esa es la verdad que debemos tener clara en nuestra mente. El Señor Jesús te ama e hizo provisión desde la cruz. Solo tenemos que someternos a su voluntad. Algo que Nabucodonosor no quiso hacer. Al final del capítulo 2, engrandeció a Daniel, engrandeció a sus amigos, pero no se humilló al Señor. No hay nada más terrible en esta vida que el Señor nos esté hablando y nosotros digamos como Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. O como Nabucodonosor: hagamos cualquier cosa pero menos humillar el corazón. Mis queridos hermanos, está llegando el momento, y este es el momento para que tú abras tu corazón al Señor y le entregues tu vida y dile: Señor, el futuro, mi futuro, te lo dejo en tus manos. ¿Por qué razón? Porque el Señor tiene un futuro brillante para sus hijos. Si leemos el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, a los vencedores el Señor les dará heredad en el cielo, que se sienten con Él a su lado. Les dará una piedrecita con su nombre, con un nombre nuevo. Les dará corona de justicia. Es decir, todos estos son premios adicionales de la vida eterna que recibiremos los hijos de Dios. Solo hay que hacer una cosa: abrir nuestra vida y entregarnos a Cristo Jesús completamente. Por eso te invito en el nombre de Cristo Jesús, mi amado hermano y hermana que estás viendo. Abre tu vida, tu corazón, tu ser completo al Dios Todopoderoso. Y Él te dará la corona de la vida. No te rindas, no te desanimes. Sigamos adelante con Cristo Jesús a nuestro lado. Padre eterno, gracias, porque así como le hablaste a Nabucodonosor, hoy nos hablas a nosotros también, para que podamos abrir nuestro corazón y dejar que Jesús entre en nuestra vida. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Queremos, Señor, que nos limpies de toda maldad con la sangre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú entres en nuestra vida, nos cambies, nos transformes conforme a tu voluntad y nos hagas merecedores por medio de tu gracia de la corona de justicia que tú nos darás al final de la historia de la humanidad. Gracias porque Cristo murió por nosotros y gracias porque está viniendo por segunda vez para llevarnos a casa. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.